tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Fuerteventura Digital. Hoy vamos a hablar de la historia de Fuerteventura y este es un tema, una entrevista que llevaba buscando hace un tiempo, puesto que la persona que se sienta conmigo aquí hoy sabe muchísimo, ha estudiado muchísimo y yo creo que vale la pena escucharlo en la faceta investigadora y también otros aspectos de la vida que hablaremos con él. No me gusta dilatarme en las presentaciones porque yo no soy la persona importante, sino que son los invitados. Aquí tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a Carmelo Torres, historiador de Fuerteventura, natural de Fuerteventura, ha estado también, vive actualmente en Gran Canaria y tiene en su haber innumerables publicaciones. Bienvenido, Carmelo, ¿qué tal? Pues muy bien, buenas tardes, Haney. Y a todos los que nos oyen, por supuesto. Por supuesto que nos oyen y nos ven, porque esto es una plataforma que también tenemos, pues, como pueden ver, pues una realización audiovisual. Carmelo, bienvenido a Fuerteventura Digital. Vamos a hablar hoy venimos de la Feria del Libro, aunque nuestra audiencia lo vaya a ver un poquito más tarde. Se ha presentado hoy sábado el libro que es autoría tuya, El Marqués de Cortina, don Miguel de Unamuno y don Rodrigo Soriano a 100 años de su destierro. Noticias y escritos desde Canarias a través de la prensa. Aquí lo tienen, lo pueden ver, lo vamos a presentarlo. Y está a la venta en la librería Tagoror. Esta es una autoedición. Y efectivamente. Y en Tuareg también en Gran Tarajal, en los dos. Y en Tuareg en Gran Tarajal. Vamos a desgranar esta publicación porque acabamos de escuchar la presentación y es súper interesante. A mí por lo menos me lo ha parecido, sobre todo te lo voy a pasar, Carmelo, para que lo tengas, porque se descubren novedades, ¿no? En primer lugar, ese título, que es un poco largo y amplio, ¿por qué? Hombre, ese título porque hace alusión al contenido del libro. A mí me gusta que los libros, cuando los escribo o un artículo, haga referencia a su contenido, como no puede ser de otro modo, aunque hay gente con muchísimas extravagancias, ¿no? Si yo pongo Fuerteventura 1924 y no pongo un subtítulo amplio, va a decir, ¿y esto de qué va? Es una novela. Y entonces, pues, lo que hago es especificar, concretar, efectivamente, con ese título largo de El Marqués de Cortina, don Miguel de Unamuno. Ahí con don Miguel de Unamuno ya me imagino que la mayor parte de la gente sabe de lo que en lo que se centra el libro, y don Rodrigo Soriano a 100 años de su destierro, ¿no? Noticias y también escritos a través de la prensa. Yo creo que resume perfectamente lo que es el contenido. Pero el libro va más allá. El libro lo que intenta es acercarnos a la figura, efectivamente, de Unamuno, de Soriano, que sabemos que estuvieron desterrados en la isla de Fuerteventura, pero también a un tercer desterrado que pasa por ser uno de los grandes olvidados, que fue el Marqués de Cortina, don José de Gómez y Acebo, tercer Marqués de Cortina, aunque recordado como el Marqués de Cortina, ¿no? Y que fue alguien muy importante en la política, en el ámbito nacional, y que fue el primer desterrado de don Miguel Primo de Rivera a nuestra querida isla de Fuerteventura. Coetáneamente a Unamuno y Soriano. Anterior. De hecho, hay algún periódico por ahí, de los que encontré yo en su momento, que hay que decir, que la prensa es muy importante y ha sido maltratada como una fuente histórica decisiva para conocer las noticias, pero también la obra, los escritos y los vaivenes de Rodrigo Soriano, Unamuno y del Marqués de Cortina. Y hay una página de un periódico muy significativo en el que se ve al Marqués de Cortina llegando a Madrid y a su vez se ve, flanqueándolo a ambos lados, a don Rodrigo Soriano y Unamuno, que estaban esperando su turno para iniciar el camino hacia Fuerteventura. Bueno, hacia Fuerteventura, aunque al principio los medios de comunicación se equivocaron y pusieron a Unamuno como que iba a Lanzarote y Rodrigo Soriano a Fuerteventura para tenerlos bien separados. El título tan largo porque intenta hacer referencia a que es eso, que es algo novedoso, que es algo diferente. No es aquello de Fuerteventura a París o Fuerteventura no oasis en el desierto de la civilización, sino que es un libro muy interesante, aunque yo sea el autor, pero es que es cierto, porque en este año del centenario, y una vez más me ratifico en lo mismo, volvemos a darle vueltas a la misma columna una vez más, a aquellos grandes escritos, grandes obras conocidas de Unamuno, y se nos olvida que la prensa, precisamente la prensa es donde se gestaron y es la base de la que nacen después obras como de Fuerteventura a París. Antes de publicarse ese libro, que es una colección de sonetos, hay un artículo del propio año 24 en el que ya Unamuno y Soriano están digiriendo la isla de Fuerteventura y todas sus experiencias aquí, y que se titula, casualmente, De Fuerteventura a París. Un artículo, sí. Creo que se habló de ese artículo también en una obra que presentaron el otro día, que estaba Fajardo y demás, y creo que se habló de ese artículo. De todas maneras, un poco para centrarnos y contextualizarlo al completo. Es decir, este es un libro que surge de fuentes
que no están tan estudiadas, que eso yo creo que es lo importante, ¿no? Y son tres personajes, Soriano, Unamuno y el Marqués de Cortina, que no se conoce tanto, ¿no? Efectivamente. Pero sobre todo, Carmelo, la parte más importante y novedosa, aparecen fuentes nuevas. Fíjate que anda que no se ha hablado de Unamuno en Fuerteventura para que de repente aparezcan cosas que se desconocían. No, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué es lo que aportas de nuevo para el conocimiento de este centenario, Carmelo? Bien. Bueno, en primer lugar, decir que es una ficción aquello de que conocemos muy en profundidad Unamuno, 100 años después, Unamuno y Soriano, ¿no? Son las dos personalidades, pero sobre todo Unamuno es una persona poliédrica, es una persona muy compleja de estudiar. Y yo no soy un unamuniano, ni siquiera me he acercado más o menos levemente a su obra. Yo lo que estudio no es Unamuno, el Unamuno literato, o pedagogo, o filósofo, sino me acerco al fenómeno. Y el fenómeno en este caso es el del destierro. Su experiencia en Fuerteventura, su experiencia vital. ¿Qué es lo que hacía casi prácticamente en el día a día? Se recoge a través de la prensa. Pero también aquella obra que durante 100 años ha permanecido inédita. Noticias, porque en el libro lo que se cogen son noticias, bueno, que más o menos son reiterativas. Unamuno llega junto con Soriano a Gran Canaria, marchan hacia Fuerteventura en tal fecha, pero también hay noticias que son muy interesantes. Cuando, por ejemplo, se le concede el perdón, la amnistía, la esperada amnistía a Unamuno y Soriano el 5 de julio, y ellos se marchan de Fuerteventura el 8 de julio diciendo que se han fugado. Y demás, ¿no? Y no fue así. No fue así, para nada. Es una fuga, como yo le digo, fuga simulada. Es una ficción, pero una ficción muy interesada. Por parte de Unamuno, sobre todo, de Soriano también, pero especialmente de un francés, que era conocido en la prensa como Tartarín de Tarascón. Porque decían, si Unamuno es Quijote y obviamente Rodrigo Soriano es Sancho Panza, faltaba alguien, otro caballero, ¿no? Iba a ser Tartarín de Tarascón, que era Henry Dumais, que era un editor de un periódico pequeño en París en aquella época, en el año 24, que era Le Quotidien. Y Henry Dumais planea, y es cierto, llega a planear la fuga de Unamuno y de Soriano de Fuerteventura con un yate, que era un barco de la Primera Guerra Mundial reconvertido, una barcaza norteamericana, la reconvierte en yate y planean. Él llegó a Fuerteventura, se llevó una colección de artículos y alguna que otra fotografía también de Fuerteventura, que se publicó, y todavía estoy en la pesquisa de conseguir acceder a ese periódico, el Le Quotidien, en todas sus dimensiones, a través de la Biblioteca Nacional Francesa y con la colaboración de Raimundo García, que es un investigador de la península, que ha trabajado también algunos aspectos sobre Unamuno. Pero el libro saca a colación muchísima prensa que se desconocía, artículos centrados en las vivencias de Unamuno. Por ejemplo, Unamuno llegó a interpretar teatro. Una pregunta, perdona que te corte. ¿Son artículos que se publicaban sobre lo que hacía Unamuno o son los propios que ellos escribían? Porque también has comentado en la conferencia la cantidad de producción impresionante que tenían, ¿no? Los dos aspectos. Por eso en el subtítulo tan largo dice noticias y escritos. Claro, las noticias que alguien tomaba acerca de sale de Salamanca, llega a Madrid, llega a Sevilla, parte de Cádiz, el barco en dirección A y demás. Son las noticias referentes, ¿no? Hubo periodistas que vinieron a Fuerteventura en el año 24 e hicieron reportajes magníficos acerca de la vivencia de Unamuno, a que se dedicaba Soriano, que le gustaba mucho la cacería, ir a mariscar, se hartaba a comer por lo visto, y decían como siguiera aquí, se iba a comer la isla entera, y cosas de ese tipo, ¿no? Ya en tonos jocosos, o que a Unamuno le iban a dedicar calles, le iban a levantar y plazas, le iban a poner una placa en el Hotel Fuerteventura. Fíjense ustedes, qué curioso. Esa vivencia la has dicho y es interesante porque comentabas precisamente que él mismo escribió sobre que se hablaría de su estancia en Fuerteventura en el futuro y hablaba de placas y de nombres, ¿no? No lo dice Unamuno, lo dice el periodista que viene a hacer el reportaje. Vale. En tono jocoso, que le iban a dedicar calles, plazas, y que el Hotel Fuerteventura, donde se alojaba, que es la casa de Unamuno hoy en día, pegado al Cabildo, le iban a poner una placa, como aquí estuvo Unamuno. Y efectivamente, fíjate, en tono jocoso, lo que surgió como un medio sarcasmo, al final se acabó convirtiendo en realidad, ¿no? 100 años después. No hizo falta que transcurrieran 100 años para que la figura de Unamuno pues, se metiera o formara parte de la idiosincrasia del pueblo majorero, porque se identificó perfectamente con la isla y con sus gentes y con la pobreza, con la esencia, ¿no? Él no veía pobreza, sino todo lo contrario, veía riqueza, porque él huía de lo superfluo en su propia vida personal.
lo poco que yo he indagado de la figura de Unamuno, y ese se identificaba con la isla, Pero fíjate, porque va la esencia, ¿por a qué lo puro. no pones un ejemplo? Porque hay habladurías en la calle de todo tipo, de que si Unamuno lo despreciaba o que si la amaba. ¿Cuáles son realmente lo que él decía? Ponme algún ejemplo de lo que hayas encontrado, tú hayas visto, que demuestre ese amor que dices que tenía para la isla. Hombre, Unamuno en su colección de sonetos de Fuerteventura, París, ya lo deja claro. Ya lo deja claro. Habla de la isla, pero permanentemente lo llama la isla maravillosa. La isla maravillosa. Habla de Fuerteventura. Dios te guarde de las harturas. Porque entendía de que de la riqueza de esas harturas iba a llegar todo lo superfluo, todo aquello que no existía en aquella época aquí. Ni fonógrafos, ni cine, ni los Boy Scouts, ni el fútbol. Todo ese tipo de superfluo. Él decía que adoraba Fuerteventura no por su riqueza ni lo bien que se vivía, sino porque era la verdad. Era la verdad pura, desnuda, como desnuda era la isla, un esqueleto de isla, como la Ulaga era un esqueleto de planta, ¿no? O el Gofio era un esqueleto de pan. Pero permanentemente se vanagloria de haber estado en Fuerteventura. Él decía que él no estaba preso en Fuerteventura, que estaban el resto presos en la civilización. De ahí aquella frase, que no era de él, por cierto, de Fuerteventura, un oasis en el desierto de la civilización, un momento de calma, de sosiego, que esa frase se la robó a otro de los grandes ilustres que convivió con Unamuno aquí, que era su traductor, John Ernest Crawford Flitch, Mr. Flitch, conocido por Mr. Flitch, para abreviar el nombre tan largo que tenía, ¿no? Que era el traductor, entre comillas, oficial de la obra de Unamuno al inglés. Y estuvo 40 días. Pasa por ser otro de los grandes desconocidos y del cual solo se conserva una fotografía que, bueno, en el apéndice fotográfico del propio libro, pues también aparece. Hay cosas muy curiosas como esa. Pero también, por ejemplo, otras obras, hay obras que nunca se llegaron a concluir. Por ejemplo, Don Quijote en Fuerteventura, que ahora Domingo Fuentes ha sacado un libro pues, con ese título también, haciendo alusión a ello, ¿no? Unamuno sí empezó ese libro en colección de artículos periodísticos. Creo recordar que hizo tres, y uno se llama La sepultura de Maján, el gran líder de los aborígenes de Fuerteventura, porque Unamuno rápidamente se integró en la sociedad, en la historia, en la naturaleza de la isla. Le gustaba mucho ir a pasear en barquilla, pescar, pasear en camello, adaptar incluso el calzado de la población local, pasear sin sombrero. Eso sí llamó mucho la atención de alguien con 60 años que no usara sombrero en un sitio tan soleado como siempre ha sido Fuerteventura. Pero, por ejemplo, empezó otro libro que nunca se publicó, alrededor del estilo, hasta el año 99, cuando un catedrático por ahí lo sacó, pero con muchísimos errores, y que también se incluye en este libro que tenemos hoy en día. Surgió como una colección de artículos, no en formato libro, pero sin embargo tiene tal volumen que lo decidió incluir esos 31 artículos periodísticos. Hablamos de que Unamuno y Soriano llegaron con mucha apatía a Fuerteventura, que era un momento de calma y demás. Pero al principio Rodrigo Soriano intentó imitar a Unamuno en aquello de sus obras, sus artículos que estuvieron vinculados pues, a los reyes Ayose, Guise, Pájaro Rojo, Pájaro Negro y otros artículos que han visto la luz también, porque la obra de Soriano, curiosamente, ha sido completamente olvidada e inédita durante 100 años. Es así. Y la de Unamuno, alguna parte también, que tiene aquí en esta obra, pues varios artículos inéditos durante 100 años. Y parece poco. Sí. 100 años habiendo conocido, como parece que conocíamos la figura de Unamuno y su obra, y es falso. Y cuanto más escarbamos, más va apareciendo. Y Soriano y Unamuno cayeron en ese letargo inicial, pero rápidamente empezaron a escribir. Sobre todo Unamuno se identificó muchísimo con la isla y le sirvió de muchísima inspiración. Adoraba la isla de Fuerteventura como adoraba también a los vecinos. Otra cosa sería Soriano, que siempre hay un claroscuro con Soriano. Porque igual que decía, la noble gente de Fuerteventura, después pasaba a llamar pueblo moruno a Puerto de Cabra y hablaba no muy bien de sus vecinos. Pero ojo, es que también era cierto. Puerto de Cabra en aquella época se asemejaba muchísimo a un pueblo de la cercana costa marroquí o del Sáhara. Y en ese aspecto, Rodrigo Soriano estuvo en Marruecos. Además, creo que recordar que en varias ocasiones, por lo tanto conocía lo que era un pueblo moruno. Pero parece que si alguien debió poner en entredicho la isla y no hablar todo lo bien que debiera haber hablado, no fue Unamuno, al cual no se le ha encontrado ni una sola palabra negativa respecto a la isla. Todo lo contrario. Sobre Soriano podríamos hablar, porque tiene una colección de 4 artículos. Falta el último, quinto, que cerraba esa serie, que no se ha podido localizar en la prensa.
Y fíjense ustedes que se llama La Isla Negra. Y ya nos habla incluso de un ataúd flotante. Las visiones son diferentes, la de Unamuno a la de Soriano. Unamuno no cundió en el pesimismo. Soriano lo intentó, pero al final la apatía le pudo a estar en un lugar en el cual no quería estar. Carmelo, son muchísimos los temas que has comentado y los quisiera repasar uno a uno, pero dos son los que me llaman la atención, sobre todo porque he venido de escuchar la conferencia. Y es, en primer lugar, la dimensión de la propia figura de Unamuno, que lo has comentado, que yo creo que es interesante y que vale la pena retrasar. Otro es las novedades que se aportan en tu libro, pero sobre todo, y más quisiera incluso comenzar por eso, es precisamente esa épica de que hasta qué punto se conoce o se desconoce lo que aquí ocurrió, porque es más, esta pregunta va con un poco de picardía y me lo vas a permitir, porque si se viene celebrando en Fuerteventura una cátedra durante años y años, Marcial Morera firma tu prólogo, Sí, sí. ¿Cómo es posible que se haya hablado de una estancia de 4 meses en Fuerteventura? Imagínate, Sí. Durante una vida, ¿cuánto vivió Unamuno? 66 años creo que fueron, ¿no? O 60 y... Hasta el 36, desde el año 64, 72 años. 72 años. Y esos 4 meses han dado un chorro de historias y demás. Sí. Y aún así, ¿cómo hemos llegado al punto en que haya cosas que se desconozcan? Y sobre todo, ¿qué dice Marcial? Que ha investigado toda su vida a Unamuno sobre tus aportaciones. Sí, claro, pero resulta lógico y comprensible hasta cierto punto. Marcial es nada más y nada menos que catedrático universitario, ojo, de la facultad, ¿no? De La Laguna. Y otros serán catedráticos o lo que quiera que sea. Pero cometemos un grave error, porque no se puede dejar la figura y la vivencia de Unamuno en el confinamiento, destierro, ¿no? A manos de literatos. Un literato te puede analizar la literatura, su obra, la idea del majorero en la obra de Unamuno, o Unamuno en el ideario de los majoreros, cosas muy retóricas, quizás más vinculadas a la literatura, en el plano de los sentimientos. Bueno, pero Unamuno también es considerado un filósofo, por lo tanto, todo eso que escribe en el plano poético también es interesante, claro. Por supuesto, pero podemos ir Pero por eso digo, entonces, plano. ¿de dónde aparecen esos escritos nuevos? ¿Cómo los encuentras? ¿Y por qué no habían aparecido hasta ahora? Pero, no te precipites, Alain. Que yo estoy corriendo. Pero lo que ocurre es que desde el punto de vista histórico, nunca, aunque parezca mentira, en 100 años nadie se había acercado a la prensa. Qué absurdo desde mi punto de vista, Sí, claro. de caer en ese craso error. ¿Por qué? Porque la prensa aporta muchísima información, detalles hasta ahora inéditos. ¿Quién se imaginaba que Unamuno estuviera escribiendo las cartas a los mozos, a los quintos analfabetos que venían a hacer la mili a Fuerteventura? ¿Quién se imagina a Unamuno, por ejemplo, haciendo pajaritas mientras le cortaban el pelo y repartiéndoselo en la chiquillería? ¿Quién se imagina a Unamuno actuando en obras de teatro? Hasta se ha descubierto incluso en qué obra de teatro actuó, que era en Zarahueta, aunque la Z a mí no me sale, Zarahueta, en el Casinillo de Puerto de Cabras de aquella época. Y después hay otros aspectos muy ilustrativos. La prensa, Pero, ¿cómo por llega ejemplo, la prensa? esas anécdotas que estás comentando, ¿de dónde aparecen? Es decir, que estaban en la prensa del En la entonces. prensa. Es decir, ¿y qué prensa había entonces? Porque claro, a mí me interesa como periodista también. ¿Dónde están esos artículos? Obviamente, la prensa de Fuerteventura no existía en aquel momento. Hablamos de que la prensa de Fuerteventura, y una de las grandes carencias para estudiar el siglo XIX y el siglo XX, obviamente, en Fuerteventura, tenemos un pequeño oasis, digamos, ¿no? En ese enorme vacío que es el periodismo en Fuerteventura. Tenemos la Aurora, como tú bien conoces, del año 1900 a 1906, con algunos ejemplares en ese año 1906. Bien, es algo excepcional. Salvo el Eco de Discamanita, que era un periódico manuscrito a mano, y las copias se hacían a mano, de 1880 y pico, creo que fue, de un hermano de Manuel Velázquez Cabrera, que lo sacaba solo en Tiscamanita, y después era un vacío. Manuscrito 300 años después de la imprenta, es tremendo, ¿eh? Sí, Y un vacío hasta el siglo XX. a mano, pero era la manera de superar las limitaciones, los obstáculos, los problemas, de tener papel y copiar uno a uno los periódicos, ¿no? Esa es otra historia muy larga de contar. Pero claro, la prensa después, realmente, con continuidad en Fuerteventura, no aparece hasta el año 80 y con aventuras un poco de muy poca duración, ¿no? En los años 80. 1880. 1980. 1980. Desde 1906 hasta la década de los 80, no hay un periódico, una prensa, ni siquiera ningún medio de comunicación, tampoco radio en aquella época local,
que tuviera continuidad. Pero ¿y entonces y eso es muy difícil. ¿Dónde estaban los artículos de Unamuno? Los artículos de Unamuno estaban principalmente en prensa nacional e internacional. Unamuno no podemos caer en el error de situarlo en Fuerteventura en persona, pero sus escritos estaban por todo el mundo, por todo el hemisferio occidental. Hablamos de toda Europa, toda América, incluyendo también Canadá y los Estados Unidos. Era una persona muy influyente. Los artículos sobrepasaban, obviamente, lo provincial y lo nacional. Dense cuenta ustedes que Unamuno era alguien excepcional en ese aspecto. Con solo 19 años, creo recordar, fue doctor. Pero es que llegó a ser rector con menos de 40 años de la propia universidad. La de Salamanca encima. La de Salamanca, que era la más prestigiosa de aquella época. Era alguien que tenía una red de amigos, de intelectuales por todo el planeta. Cuando él es desterrado a Fuerteventura, que por ejemplo, ese es otro de las grandes carencias, ¿por qué es desterrado Unamuno a Fuerteventura? Otra de las cosas, que no es más, Unamuno en Fuerteventura, y no nos cuestionamos muchas veces, ¿por qué estuvo en Fuerteventura? Porque criticó al dictador. Pues miren, hasta cierto punto es un error también. Él a quien criticó, y esto es algo novedoso que ni siquiera aparece en esta segunda edición del libro, criticó a la reina de España. Aunque después hiciera pajaritas con forma de cerdo y le pusiera Primo de Rivera, aquí estando en Fuerteventura ya, ¿no? Y la cuestión de la caoba, de aquella prostituta, vendedora de cocaína, y que también facilitaba los favores carnales de la élite militar de aquella época, de Primo de Rivera, y por eso decía que era un gobierno de prostíbulo. Esas palabras y algunas otras, ¿no?, que me prefiero guardar, pues fue lo que le llevaron a esto. Pero como no hay un juicio, porque casualmente cuando te condenaban al destierro, no había proceso judicial. Tenías que aceptarlo e ir usted, y vaya usted a su lugar de confinamiento, ahí a donde había sido desterrado. ¿Y cómo es eso de las pajaritas? ¿Eso está documentado que aquí se mofaba del régimen de entonces o cómo? Se mofaba, claro. De hecho, la contraportada del libro, no hay que ir muy lejos, aparece. Primo de Rivera. Esa es tu cámara. Primo de Rivera, ¿no se verá ahí? Bien, Primo de Rivera, Puerto de Cabra, y no sé la fecha que pone, el 18 de marzo del año 24. ¿Y eso es una pajarita de un cerdo? Sí, una pajarita de un cerdo. Además, Unamuno le encantaba la cocotología y creó dos nuevas formas. Una era el cerdo y la otra era el camello. Le llamó tanto la atención ese animal, el camello, que decía que, bueno, que en sus ojos había más humanidad que en el de las personas. Adoraba al camello. No es casualidad que él se montara y en la jiba, arriba, en la joroba, la corcova, como queramos decirle, del camello, como si fuera un rey, ¿no? Y después ponía a un lado, bueno, de hecho es la portada del libro también, claro, muy simbólica, ¿no? En la que aparece Unamuno y a un lado a Rodrigo Soriano y al otro a Ramón Castañer. Ahí está. Bien. Claro, estamos en este momento hablando de lo que sería la dimensión histórica, incluso literaria, del pensamiento que tiene Unamuno, que eso es un tema que has comentado y por eso quizás se hable tanto de esta persona, ¿no? Unamuno era el mayor representante de la generación del 98. Efectivamente, era el líder de la generación del 98. Y con el paso de los años lo fue más, porque él no pasó por el aro, digamos, de aceptar la corruptela, el caciquismo de la época, y era alguien con un carácter muy agrio. Pero claro, a veces cuando dice, es que es alguien intratable o tiene un carácter agrio, y a veces lo decimos ¿por qué? Porque dicen las verdades. Y Unamuno en eso sí, a veces ha cambiado de opinión, pero no tanto como se ha dicho por ahí. De ahora pienso esto, ahora pienso lo otro. No, tenía unas convicciones muy claras. Él, por ejemplo, podemos decir, es que rechazaba la iglesia. No, rechazaba a las personas en la iglesia. Él creía en la iglesia, pero rechazaba a las personas que eran miembros de ella. Creía en Dios. Y sobre todo porque entendía que la religión no son las personas, son Dios, efectivamente, ¿no? Pero bueno, hasta ese punto. Sí. Él siempre llevaba un crucifijo. Y aunque criticara la religión, podía criticar a un gobierno dictatorial, pues con todas las de la ley. Pero era alguien difícil de tratar, podemos decir, pero también es cierto que siempre decía la verdad. Y por eso tenía tantos enemigos. Claro. Y otro apartado que lo habías adelantado en cuanto a la dimensión histórica es que había un traductor que lo perseguía por el mundo porque él era tan importante que esa persona se llegó a desplazar hasta Fuerteventura. Imagino lo que costaría llegar entonces, sí, para un poco plasmar lo que él hacía o lo que él escribía, ¿no? O sea, ¿quién es esta figura, este inglés que estuvo por aquí y que encima es el autor de la famosa frase, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, también aparece entre los artículos de la colección que se recogen en el libro, aparece como que Unamuno lo dice. Dice, esta frase que he tomado, bueno, con otras palabras, que he tomado a mi traductor, John Ernest Flitch, ¿no? Mr. Flitch, vamos a decir. John Ernest Crawford Flitch. Es un hispanista
muy desconocido, muy desconocido. De hecho, como dije antes en la charla, solo se le conoce una imagen y un dibujo a carboncillo. Y sin embargo es un hispanista muy reconocido, muy reconocido. No recorría el mundo, pero vino a Fuerteventura. Ya habían iniciado la traducción, es cierto, del Sentido Trágico de la Vida, que es una de las obras más significativas de Unamuno. Y entonces vino aquí para acabar de llevar a cabo y estar de acuerdo con esa traducción que se iba a hacer al inglés de su obra. Como autor quería que fuera fiable, ¿no? Y demás. Y lo hizo con una figura insigne. John Ernest Crawford Flitch era uno de los grandes traductores de la época. Y Unamuno quería lo mejor para su obra. Muy bien. Bien, pero estuvo 40 días y pasa por ser un gran desconocido, efectivamente. Pues mira, otra figura interesante que el libro me lo voy a tener que leer después de esta y ya lo conoceré con más profundidad. Pero bueno, yo creo que ya hemos contextualizado la parte de dimensión y vamos ahora, si te parece, con la parte de los escritos, porque esa es interesante. Diste en la conferencia, Carmelo, unas cifras que me parecieron impresionantes. Es decir, tanto Soriano como Unamuno tenían tiempo para escribir las cartas a los soldados analfabetos, sí, pero también producían ellos mismos desde aquí. ¿Cómo era esta historia? Hombre, vamos a ver, ellos, lo dije también antes, yo creo que se lo tomaron como una terapia. Como una terapia. Y yo que me dedico a escribir, te puedo asegurar, y bueno, y a los oyentes y a los que nos ven también, escribir es una auténtica terapia. Escribir es un ejercicio magnífico para el cerebro, pero también a nivel incluso espiritual. De coger, empezar a escribir, a crear, a veces crear de la nada, otras veces investigar, que lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Porque si quieres de eso hablamos, una novela, como lo dije antes también, una novela, una poesía, cada uno en sus capacidades, en sus dimensiones, lo puede hacer del fruto de nada, sin investigar, fruto de la imaginación, como si llueven habichuelas. Y además es uno de los grandes títulos literarios que está ahora... Es el mercado más competitivo del mundo, porque todo el mundo puede escribir. No todo el mundo puede pintar, no todo el mundo puede cantar, pero escribir es sentarte en un ordenador o en un papel, ¿no? Visto lo visto, pintar y cantar también lo puede hacer cualquiera hoy en día, ¿no? De aquella manera. Pero lleva un trabajo la investigación. Ellos, sin embargo, más que investigar, lo que hacían era escribir, ¿no? Se centraron en la naturaleza, en la climatología, en la vegetación, y empezaron a escribir muchísimo, muchísimo. Aquello de que vinieron y fue un remanso de paz, Fuerteventura, para reflexionar, mentira. Todos los días escribían, los primeros días, ¿cuántos fueron? Los primeros días no hicieron nada, prácticamente. Pero sacaron, no sé el dato ahora mismo exacto, en el libro está... Lo dijiste antes, creo que era como 60 artículos. Más de 60 artículos cada uno de ellos. Bueno, Unamuno 60 y pico y Soriano menos de 50, creo recordar. Pero sobre todo son interesantes los de Unamuno. Por eso, de ahí también, aparte de que era una figura más reconocible, aunque Soriano no es despreciable, fue diputado de la izquierda radical republicana durante un par de décadas y se llegó a batir en duelo con Primo de Rivera, por ejemplo, a espada. Y nadie lo ha reconocido. Claro, Rodrigo Soriano se batió en duelo. Que hubo un duelo con Blasco Ibáñez, que era espada. A espada. A muerte. A muerte no, para aquella época ya podía haber sido a muerte. Pero de hecho, Soriano hirió, creo recordar que en la cara, en una de las mejillas, a Primo de Rivera, que después sería el dictador. Antes de ser dictador, vale. En 1907, creo recordar. Y después Rodrigo Soriano recibió una herida en la mano de don Miguel Primo de Rivera y ahí cesó. Como, bueno, tú me has dado a mí primero, yo te he dado después a ti y ya está, y acabó el duelo. Los duelos en aquella época podían ser a espada y todavía, fíjense ustedes, siglo XX, a espada o con pistola. Rodrigo Soriano tuvo ambos, con otros por diferencias de sus escritos o diferencias políticas, como por ejemplo Blasco Ibáñez, que era otro de los grandes gigantes del periodismo de aquella época y que también sufrió pues, su estancia en París al tiempo. De hecho, coincidieron los tres en París durante una época. También, bueno, no quería vivir bajo la dictadura. Pero volviendo a lo que decíamos antes, de una pausa inicial, empieza con un frenesí increíble. Y parece mentira, porque él se encuentra... No, escribía las cartas, sí, de los mozos, de los quintos, digamos, ¿no? De los chicos que venían a hacer la mili aquí. Escribían sus propios artículos, pero que después también respondían las cartas. Y hubo una ocasión, obviamente no recibían cartas todos los días, pero imagínense que un día te llegan a ambos, a ambos, 85 cartas. Ponle tú que de Unamuno fueran 50 y Rodrigo pues algunas menos o lo que sea. Él las respondía todas. Todas. El escribir yo creo que es una de las cosas que les pudo salvar también, de no obcecarse, de no enfadarse tanto y demás. A Unamuno por lo menos, empezar a escribir y cada vez más
alabando a la isla y a su gente. Por eso, volviendo a lo que tú me preguntabas antes, yo creo que en todos sus escritos, cuando habla de Fuerteventura, habla de la isla maravillosa, de aquella fuerteventurosa isla. ¿Cómo se le puede poner una palabra negativa a Unamuno en su boca? De alguien que le ha regalado los mejores versos que nadie ha escrito a esta tierra. Sin duda. Y creo que esta pregunta es una repregunta. Por ejemplo, yo entiendo que la parte de lo que son la correspondencia de las cartas, esa sí es más conocida, ¿no? Entiendo que esa parte sí se conocía, o también encontramos en el libro alguna cosilla que estuviera por ahí despistada. Bueno, de lo que es la obra epistolar, ¿no? Las cartas de Unamuno, se ha escrito bastante. Hay una colección de epistolarios de Unamuno. Probablemente algunas de las cartas se perdieron, otras queden por aparecer todavía en algún cajón por ahí, pero las que están vinculadas a Fuerteventura, Cartas desde el Destierro, es una publicación que salió hace años y recoge buena parte de esas cartas. Sin embargo, se echan en falta otras. Por ejemplo, los Castañeira, de familia, guardaban en un momento, se menciona de una carta, y esa carta después desapareció. No sé si fue justo o en otro momento en el que también desaparecieron lo que fueron las condecoraciones de Unamuno, que se las dejó aquí a don Ramón Castañeira, su gran amigo en Fuerteventura, y con el cual, otro aspecto inédito, llegó a ponérselas a un camello. No hay fotografía, obviamente, pero hay datos que nos hablan de que en una ocasión cogió todas sus condecoraciones, sus medallas y sus títulos y se los puso a un camello. Dice, y el camello quedó bellamente condecorado, decía, o algo así, ¿no? En burla a que eso no servía nada. Lo que servía era vivir en libertad, apreciar los valores básicos, la esencia, una vez más. Él estaba enamorado de la isla de Fuerteventura. Pero cartas pueden aparecer. Miren, por ejemplo, hay una supuesta publicación que se iba a sacar con las cartas que Unamuno tuvo con Víctor de San Martín, que era el cura de aquella época de Puerto de Cabra, que al final acabó en Aría, en Lanzarote. Yo no he visto que esa publicación haya salido, pero al parecer esas cartas, o un grupo de cartas, se conservan. Siguió escribiéndose, sí, efectivamente, con Ramón Castañeira, pero también siguió escribiéndose con Víctor San Martín. Y era algo que desconocíamos hasta el otro día, como quien dice. Y mandaba las cartas al cura de Puerto de Cabra. ¿Quién sabe si aparecerá alguna carta más por ahí? En una caja de un abuelo cuando fallezca o vayan a la casa. No lo sabemos, probablemente. Y seguramente hayan cartas donde se hable de Fuerteventura que estén en Sudamérica. Como en Sudamérica también, o en otros lugares, pueden aparecer más artículos novedosos de Unamuno, porque las hemerotecas son como son. Los periódicos están en físico, pero en países como Bolivia u otros que no estén tan avanzados, cuando las hemerotecas digitales sean accesibles a través de la red, probablemente aparezcan cosas más novedosas. O en Canadá. En Canadá ya se hicieron eco ya de Unamuno en los años 70, reivindicando su obra durante el destierro. Es un mundo. Y esta persona estuvo en labios y en la pluma de tantos millones de escritores y de lectores que no sabemos lo que puede aparecer. Hemos rasguñado la superficie un siglo después. Sí. Y que todavía siguen apareciendo cosas novedosas, bastante. Nos habla de que, hombre, la figura de Unamuno, su obra literaria, ha sido súper estudiada. Yo creo que en exceso. Pero el fenómeno, el acontecimiento histórico, no lo ha sido, sino en la superficie. Bueno, y ya el tema lo has sacado tú, y yo casi que quería empezar por ahí, pero claro, también es verdad que hay que hacer una introducción para la gente que no está versada en esta historia. Y has comentado a Ramón Castañeira, que tiene mi mismo apellido, si no me equivoco, porque mi padre murió cuando yo era joven, entonces tampoco tengo esa referencia directa, pero él era hermano de mi abuelo. Ramón Castañeira era hermano de mi abuelo Juan, si no me equivoco. ¿Abuelo o tío? No, porque mis tías le dicen tío. El caso, que siempre se le menciona en las recreaciones de Unamuno, en la parte más literaria, en la parte más ensayista, siempre está. Pero tú has traído una cosa súper interesante, y es un aspecto no tan positivo de la familia Castañeira, que sinceramente, Carmelo, cuéntalo con libertad, porque la historia es la historia. O sea, no hay problema ninguno, por mi parte, por lo menos. Bueno, a ver, en esta segunda edición, porque es la segunda edición, llegué a decirlo, y es una edición con motivo del centenario. El libro salió, bueno, no sé, hace 2 añitos o así, se vendió pues muy bien la edición, la verdad, para hacer una autoedición, porque ninguna institución pues se interesó por la publicación del libro. No sé, voy a decirlo misteriosamente, porque el libro estuvo en el Cabildo durante años, me estuvieron mareando un poquito, yo no leo el libro y tal, y ha tenido muy buena acogida, me sorprende como un libro de autoedición
pues haya vendido más que libros publicados por el Cabildo. Creo que en ese aspecto deberían reconsiderar un poco cuáles son los criterios o quién se encarga de decir lo que se publica o no se publica. Y yo no soy quien en el Cabildo para decirlo, obviamente, pero es una apreciación personal como investigador y alguien que intenta difundir el conocimiento, ¿no? Sí, claro, aparecieron cosas nuevas, don Ramón, pero no es cosa mía. Fíjese usted que cuando a veces los investigadores trabamos amistad o nos conocemos o nos ponemos en contacto sin conocernos de nada, surgen cosas especiales. Y en este caso, el gran descubridor, y es de justicia de reconocerlo, ha sido Raimundo García. Porque yo conocía del doctor Goyanes, y conocía que el doctor Goyanes, un médico muy reconocido de Madrid, fue el que de alguna manera puso en contacto a Unamuno con los Castañeira de Fuerteventura. Los Castañeira, que también, lamentablemente, a través de la película La Isla del Viento, se les ha puesto como unos auténticos caciques y desde mi punto de vista negativamente, pero también erróneamente. Porque hay que decirlo, los Castañeras tendrían lo suyo como, entre comillas, los caciques que eran, porque era la política que existía en aquella época, una política caciquil. Bien, si no hubiera sido los Castañeras, hubieran sido los Rodríguez o los Cabrera o los Pepitos, da igual. Pero los Castañeras tenían también, donaban parcelas. Es más, el agua del aljibe, un aljibe inmenso que tenían los Castañeras, la daban gratis al pueblo. Y hay que reconocerlo también. No como en la película esa, que negativamente se pone como a venderlo y si no tienes dinero no te lo daban. Y era todo falso. También están detrás, fíjense ustedes, de la donación del solar, donde estuvo la primera clínica de Fuerteventura. La clínica Virgen de la Peña. Y entre otras muchas cosas que no los voy a cansar tampoco. Pero es cierto que a través de Raimundo García, volviendo al tema, se han descubierto una serie de cartas en las cuales el doctor Goyanes le escribe a Unamuno a su regreso en marzo del año 30 a España, después de muerto el dictador, acerca de su querido amigo don Ramón Castañeira en Fuerteventura. Y dice, hombre, está bien que usted le escriba y alabe a don Ramón Castañeira, pero tiene usted que conocer una cosa. Claro, y es otro de los aspectos muy significativos. Sale Unamuno en Fuerteventura y tal. Y es que es lógico, pero de tenerlo tan a la vista, hasta a mí se me había pasado. Los Castañeira ayudando a Unamuno, pero no a Soriano tanto, sino como compañero allí montado en el camello y poco más. Pero ¿y por qué le ayudan a Unamuno? Bueno, pues por una acción altruista de ayudar al intelectual que está aquí, a pasarlo lo mejor posible. Pero es que don Ramón fue incluso a Las Palmas a recibirlo, costeándose todo de su bolsillo, aunque fuera una familia poderosa en aquella época, que duda cabe que nadie da duros por 3 pesetas, ¿no? Y entonces lo que se pone de manifiesto con estas cartas que se descubren después y que aparecen en esta segunda edición, que la primera no estaba, igual que toda una serie de fotografías, algunas novedosas, ¿no? Es que don Ramón había cobrado 6.000 pesetas al menos de parte de amigos de Unamuno, de empresarios vascos. Claro, es que voy a hacer un pequeño alto, Carmelo, porque hablabas de Goyanes, sí, del doctor Goyanes, pero a lo mejor no lo hemos introducido. Es decir, no fue que le pidiesen dinero a Unamuno, sino que este tal Goyanes, que era un amigo en común, fue el intermediario, algo así decirlo, ¿no? ¿Cómo es el esto? fragor de la batalla me lo he pasado. Vamos a explicar las cosas bien. Bien, hay un momento en el que se conocen. Unamuno tenía su doctor de confianza, que era el doctor Goyanes, en Madrid. Y casualmente, José Castañeira Carballo, que había sido presidente del Cabildo unos años antes en Fuerteventura, tuvo que ir a Madrid con Victoria, su hija Victoria, para operarse de una dolencia, que tenía una cadera, una especie de bulto y demás y tal. Bueno, una dolencia. Y el doctor Goyanes pues era de los mejores que había. Y ahí estuvieron en la sala de espera, coincidieron don José Castañeira Carballo, su hija Victoria, y otra majorera que no sabemos quién era, no era la mujer, debería ser la sirvienta, la que les ayudaba o algo. Y coinciden con Unamuno, fíjense ustedes, en una sala de espera con don Miguel de Unamuno. Qué coincidencia tiene en la vida a veces, ¿no? Y entonces después de la consulta, pues fueron a comer por ahí cerca, en el Paseo de San Jerónimo, al lado de las Cortes, Congreso de los Diputados, hoy en día. Y entonces fueron a almorzar a un restaurante, el Lardis, que todavía existe y se puede ir a comer y visitar todavía. Y coincidieron otra vez de nuevo allí almorzando. Trabaron tan buena amistad, hablando de la primera estancia, primera y la única en aquella época, estancia de Unamuno en Canarias, que había sido con motivo de las primeras fiestas florales, dado que él estaba como un mantenedor de las fiestas, como una persona señalada, distinguida, y se pegó casi un mes en Gran Canaria, por cierto. Estuvieron hablando de esa experiencia.
y trabaron muy buena amistad. Pero claro, pasado el tiempo, cuando Unamuno, el 20 de febrero, le ordenan, además se entera por la prensa, antes de llegar a la casa donde tenía el telegrama, se entera por la prensa de que obviamente tenía que ir al destierro y tal. Lo primero que hace, le dejan hacer 2 o 3 llamadas. La primera que hace es el doctor Goyanes, acordándose de que aquella vez, en aquella consulta, en aquel almuerzo, aquellas personas eran de la isla donde había sido desterrado, a Fuerteventura. Y entonces le pidió encarecidamente al doctor Goyanes, por favor, hable usted, póngase en contacto con esa gente de Fuerteventura para que me den las atenciones básicas para poder sobrevivir, escapar. Porque la visión que se tenía de Fuerteventura, y esto todos los aspectos que se tratan en el libro, era tremendamente negativa, de una isla en la que no había nada, que era un trozo del desierto del Sahara, que aquí era poco menos que población africana súper atrasada y tal, ¿no? Incluso hasta la gente de cierto bagaje intelectual pensaba que esto era, bueno, efectivamente había unas carencias enormes, pero Unamuno vio la posibilidad de estar mejor atendido que el resto en base a esas amistades que tenía el doctor Goyanes. Y lo que hace el doctor Goyanes es ponerse en contacto con los Castañeira. ¿Para qué? Para que hicieran todo lo posible para que su estancia en Fuerteventura fuera lo más cómoda posible, dentro de sus posibilidades. Y de hecho, don Ramón Castañeira acude incluso a Las Palmas a recibirlo ya en Las Palmas para acompañarlo ya en el Correío de La Palma, que fue el barco que lo trajo aquí desde Las Palmas, previa escala en Santa Cruz de Tenerife, que nadie se lo esperaba en Santa Cruz de Tenerife. Es otro de los aspectos. Unamuno y Soriano, no sabemos cómo, los estaban esperando en Las Palmas y aparecen en Santa Cruz de Tenerife. Y les da tiempo de ir a la laguna, pasear por allí, participar en una fiesta del Partido Republicano. Fíjese usted, en plena dictadura de Primo de Rivera, existían esas cosas de la juventud republicana. Bueno, y al final, toda esta historia recambolesca, a los 4 meses de estancia de Unamuno estuvo paseando en camello, visitando la mayor parte de los pueblos de Fuerteventura, visitando en auto también, el alojamiento, almorzando con muchísima gente del pueblo, y obviamente don Ramón estaba detrás de todo ello. Dese cuenta que Ramón había sido delegado del gobierno incluso en la etapa anterior. Era alguien muy reconocible, muy prestigioso y una familia también poderosa. Pero claro, todo esto se tuerce con el paso de los años cuando de repente se habla de que Unamuno es propuesto incluso por la isla de Fuerteventura de modo oficioso como candidato a diputado por Fuerteventura. Fíjense ustedes, después no acabó nada porque él acabó de diputado, pero por otra demarcación, digamos, electoral. Y pasados los años nos damos cuenta de que la historia no ha sido tal como, sino que don Ramón recibió 6.000 pesetas, 6.000 pesetas, que era una cantidad muy importante en aquella época, muy importante, repito, que venía de manos de los intelectuales españoles, de algunos médicos, de algunos empresarios vascos, amigos personales de Unamuno, y sobre todo de gente vinculada a la universidad que habían hecho sus donaciones. ¿Qué ocurrió? Que en un momento dado el doctor Goyanes consideró que era excesivo la cantidad, porque después de esas 6.000 pesetas, cuando ya no quisieron pagarle más los intelectuales a Goyanes para que a su vez se lo hiciera llegar a don Ramón, se plantaron, dijeron que no. Al decir que no, también Goyanes, que no tenía el dinero sino para sufragarlo de su horario personal, dijo que tampoco, no le iba a pagar, porque don Ramón reclamó otras 3.000 pesetas más. Al negarse, lo que hizo don Ramón fue plantear un exhorto judicial, que es un documento jurídico previo a la denuncia. Como, mira, te estoy enseñando las garras, ten cuidado que lo siguiente es hacer un juicio para que usted me cubra lo que yo he atendido y gastado en los servicios, digamos, atenciones a Unamuno. Y entonces, pues nada, lo que hizo fue el doctor Goyanes fue hablar con su abogado, y su abogado, fíjate lo que fue, mire, paga, porque al final no vas a tener que pagar lo que te reclaman más las costas del juicio. Y el doctor Goyanes pues le tocó cubrir esas 3.000 pesetas que faltaban para que don Ramón se quedara pues satisfecho, como compensando de lo que he gastado con lo que he recibido. Es tremendo. La verdad que es tremendo, ¿no? Que un poco que todo ese recibimiento y ese mantenimiento pues lo hayan cobrado. Pero entiendo también que si los abogados de los Castañeira sabían que eso, o de Goyanes sabían que eso se iba a perder, entiendo que habría también un acuerdo previo, ¿no? Porque si no, ¿cómo se justifica eso? En primer lugar, ¿de dónde vienen ese acuerdo? ¿Es previo? ¿Es posterior? Oye, vete para allá que esta gente te ayuda y yo te lo cubro, y después llega la factura. Es que, ¿de dónde sale esa información? Vamos a ver, Carmelo, para yo enterarme. Vale, mira, yo ese aspecto lo desconozco, pero a ver, todo lo que hace prever
es que, Pero entonces, ¿cómo sabes que eso es así? Sí, entre comillas, el acuerdo tuvo que ser verbal, ya fuera telefónico o fuera una carta solicitando la cooperación, la ayuda. No hay ningún documento que te diga, me tienes que pagar tanto por mes. No, sino que en un momento dado, ya probablemente cuando Unamuno se marchó, la conversación telefónica no la tenemos grabada. Obviamente, si es que hubo conversación telefónica entre Goyanes y Castañeira, porque los teléfonos en Fuerteventura en aquella época estaban empezando a instalarse y de aquella manera, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sí conocemos? Lo que sí conocemos es una carta en la cual el doctor Goyanes, una carta, ojo, una carta del año 30, y un artículo del doctor Goyanes ya en los años 50, en una publicación importante vinculada a la medicina en Fuerteventura, donde el doctor Goyanes habla de Unamuno y hace referencia una vez más, por segunda vez, a ese acontecimiento, el de tener que pagar. No es una carta privada solo, sino después lo hace públicamente en una revista. Ajá. Esa situación. Ahora, yo le llamé y le dije que lo atendiera a coste cero. Entonces, claro, el acuerdo ese no lo sabemos, ni si se estipuló que era por mes o por servicio. Una cosa sí queda clara. Tanto Unamuno como Soriano juraron y perjuraron, llegaron a un acuerdo de que no se iban a gastar ni una peseta, ni un solo céntimo por vivir en un lugar en el que no deseaban estar y que estaban contra su voluntad, obviamente. Pero les vino muy bien que don Ramón les prestara esa ayuda, claro. Obviamente. Pero entonces... don Miguel de Unamuno sabía que Ramón Castañeira, que los Castañeira actuaban por voluntad de Goyanes. Claro que lo sabía. Lo que se nos escapa es si había algún contrato previo. Seguramente no. Pero don Ramón, una vez sí que podría verlo, ¿no? Verbal, pero una vez se marcha Unamuno, diría don Ramón, oye, que yo también he gastado de lo mío. ¿Y de lo mío qué? ¿Y de lo mío qué? Y en un momento dado seguramente reclamó y presentara la factura justificándolo y quizás, solo quizás, poseyera algún telegrama. Y ese telegrama fuera clave para decir que un juez estuviera a favor. Cuando el abogado del doctor Goyanes, que era un prestigioso abogado, dijo que renunciara a la posibilidad de ir a juicio y que pagase y se callara, es porque algo tendría don Ramón que le amparase en su derecho a poder cobrar, seguramente. Y por hacernos una idea del volumen de ese coste, esas 9.000 pesetas, en aquel momento, ¿cuánto sería un sueldo mensual de un profesional liberal? ¿Cuánto sería, más o menos? Porque yo creo que al principio de siglo, creo que no llegaban a 100.000 pesetas a hacer una presa, en plan una burrada de esas, algo así. Es una barbaridad. Es completamente desmesurado. Si los propios amigos de Unamuno desistieron de pagar más, imagínense ustedes el esfuerzo que estaban haciendo durante 4 meses. Que no fueron 4 años. Claro. Hombre, en aquella época hablamos de que finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, una moneda así de grande de oro eran solo 100 pesetas. Una gran moneda de oro, de 20 gramos por lo menos de oro, eran 100 pesetas. Multiplíquenlo. Hablamos de 90 monedones de oro por 4 meses. Era una exageración. Hablamos de que, por ejemplo, un trabajador en las carreteras, y no en los años 20, sino en los años 30, pues su sueldo podría estar entre las 2 y 3 pesetas al día de jornal. Para que se hagan una idea. Claro. Para que se hagan una idea. Hombre, sí. Era algo excesivo. Claro. Toda esta historia, a mí lo que me lleva es a dibujarme la imagen del propio Unamuno, ¿no? Es decir, un tío que es súper importante, que es un pensador reconocidísimo en ese momento, está además al final de su vida, después de una gran trayectoria profesional, literaria, de pensamiento, hasta el punto que el tipo dice, oye, mira, que me acaban de mandar por Fuerteventura, hablo con sus amigos, búscate la vida, que alguien me cubra, porque yo soy una estrella del rock, ¿no? En plan, ¿sabes? Un poco como que, claro, ¿él de qué vivía? O sea, ¿de qué cobraba? ¿De lo que la gente le ayudaba? ¿O cómo es esa historia? ¿Esa parte la conocemos? La parte de Unamuno en el plano económico es uno de los grandes desconocidos. Hombre, en una obra como esta no puede caber todo. Pero sí, aunque parte aparezca y parte no, la economía de Unamuno no era de lo más bollante. Se puede decir incluso que Unamuno no vivía al día, pero vivía al mes. A él le iba a venir muy bien Fuerteventura. Fíjense usted por dónde. No por el destierro, el confinamiento, la experiencia vital que después tuvo de aquello de llegué dormido y me marcho despierto de Fuerteventura. Ahora sí. Y hasta cierto punto es verdad. Tuvo
una energía y demás. Entonces la Fuerteventura, pero alucinante. Pero también económicamente y también de ser conocido. Cuando más se lee, cuando más se habla, cuando más se traduce un mundo, es a partir de su destierro. De hecho, él va a estar nominado incluso al premio Nobel. Estuvo nominado al premio Nobel en varias ocasiones. Y de hecho, en el año 35 no lo fue por criticar a Hitler. Y esa va a ser otra de las grandes cosas. Ese año, pero bueno, esa es otra historia. Ese año el Nobel quedó desierto porque estaba todo preparado para Miguel de Unamuno. Y al intervenir el Tercer Reich con la academia que concede los Nobel, prefirieron, antes que buscar a otro precipitadamente, dejarlo vacío. Además, se puede comprobar. Ese año quedó desierto el premio Nobel de Literatura porque todo era para él, pero por no enfrentarse al Tercer Reich, porque Hitler había llamado poco menos que, retrasado a Hitler y sectario y demás y tal, intervino el gobierno alemán y consiguieron que quedara desierto. Fíjate. Es que son cosas Unamuno da para muchísimo, Da para muchísimo. Pero la pregunta, perdona, Haney, en principio era de los aspectos económicos. Él se lee y no va a generar una gran fortuna, pero sí tiene bastantes ingresos a partir del destierro en Fuerteventura. Se traducen mucho sus obras a múltiples idiomas, se vende mucho, se lee mucho, y en la propia prensa, donde aparecen sus artículos, aparecen también todo lo que son los libros que se podían comprar y con los precios. Es muy curiosa la prensa de la época, ¿no? Pero sí podemos decir que a partir del destierro tiene un resurgir su obra. Además, hay obras como El sentimiento trágico de la vida que se traduce a decenas de idiomas. Bien, su economía no era la más bollante, es más, su familia, hambre no, pero sí pasó cierta necesidad durante el periodo en el que él dejó de percibir el sueldo, porque él fue expulsado de la universidad desde el año 24 hasta el año 30, que después sí, lo reciben y tal, y no sé qué, pero en el momento había que estar del lado del régimen. Y ahí también deja mucho que desear la propia Universidad de Salamanca, aunque metan el asunto debajo de la alfombra, ¿no? Claro. Vamos a tener que ir terminando. De todos los temas que tenemos en la mesa, yo creo que ya hemos repasado bastante el tema de Unamuno, que es súper interesante. Sí. Pero, contigo quería hablar de patrimonio, porque tú eres una persona muy reivindicativa, lo cual te felicito, muy reivindicativa, defiendes la isla, defiendes la historia, has investigado muchísimo, también eres educador, son facetas que vamos a tener que dejar más adelante. Más adelante porque, lo siento mucho, el tiempo es el tiempo, llevamos 1 hora y media, ha sido súper interesante. Solamente, Carmelo, interesarme por esa parte, porque, claro, tú eres profesor ahora mismo, das clases en Las Palmas de Gran Canaria, me dijiste. En Tamaraceite, efectivamente. En el IES Antonio Godoy Sosa, sí. Que ya por sí... la labor educativa de los es encomiable y es más sacrificada de lo que la gente se cree, porque las clases hay que prepararlas. El caso es, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque claro, ¿cuántos libros has publicado, Carmelo? Hablando un poquito de tu carrera, ¿cuántas publicaciones tienes? Oye, pues no lo sé. Pero son decenas. No lo sé. No, hombre. A ver, entre lo que está publicado y lo que está para salir en imprenta y lo que está ya esbozado para darle un perfil final, yo creo que una docena de libros sí pueden salir. Lo que pasa es que después hay libros que son muy voluminosos. Hay algunos libros, últimamente me han salido 2 libros que tienen más de 1200 páginas. Claro, de ahí tú dices, un libro de 1200 páginas, puedes sacar 10 libros y se venderían mejor y serían más accesibles y serían más fáciles de leer. Pero, como digo siempre, los libros... En este caso, los libros de investigación, de historia, una novela es otra cosa. Si quieres hablamos otro día largo y tendido de lo que son las novelas, que yo he escrito novelas en 10 noches. Un libro de historia, como puede ser, por ejemplo, el libro de los 100 años del Cabildo, que espero que este año vea por fin la luz, ha sido 10 años de investigación. 10 años porque, claro, una parte es la parte de investigación. Después está el retoque, conseguir las fotografías idóneas. Después te das cuenta de que aparece nueva documentación, de que accedes a un periódico que antes era inaccesible y que ahora está en las redes. Y tienes que remodificar parte. Quieres incluir un nuevo mapa que aparece y que se refleja, cualquier historia, ¿no? La investigación, ¿de dónde saco el tiempo? Buena pregunta. Sí. Pues mira, del insomnio. Yo hace años tengo una especie de insomnio crónico. Y entonces he aprovechado por las noches.
tiempo viendo películas y ahora me dedico a escribir, que es mi pasión además, escribir, investigar, y es ese gusanillo que tengo siempre. Y cuando tengo un hueco, igual que ahora cuando vaya para el aeropuerto, me pondré en el aeropuerto a trabajar en mis siguientes investigaciones que estoy corrigiendo. Algunas cositas muy interesantes que son de Lanzarote, pero que casualmente tratan también de Fuerteventura, porque siempre las islas hermanas, en este caso las dos islas más orientales, están hermanadas en las buenas y curiosamente en lo malo también, pero sobre todo porque me nace. Yo creo que hacer las cosas sin pasión, sin ganas, no tiene sentido. Y cuando lo sientes y es vocacional, buscas el tiempo hasta donde no hay. Claro. Hasta donde no hay. Pero no es la cantidad de libros publicados, sino yo creo que más que la cantidad de libros, porque un libro lo escribe cualquiera, sino es el interés que puede tener los libros. Yo siempre, como este de Unamuno, nunca pensé escribir un libro de Unamuno, pero entendía que era necesario porque dado lo que encontré, digo, bueno, esto tiene que ver la luz, esto tiene que salir, vamos a ver si en formato artículo o si en formato libro. Y al final me di cuenta que empiezas a tirar de la madeja y descubres un montón de cosas, y en el afán ese de divulgar, de dar a conocer y de que no se olvide, porque casualmente tendrían que pasar otros 100 años para descubrir una obra de Unamuno o algunos aspectos de Unamuno desconocidos en la propia isla en la que estuvo desterrado. Cada libro tiene una extensión. El objetivo no es publicar muchos libros, desde mi punto de vista, sino desvelar muchos misterios y muchos aspectos oscuros. Por ejemplo, la isla de Fuerteventura... Que la obra tenga una coherencia, ¿no? Una unidad. Y una lógica, ¿no? Claro. que tenga una función. Por eso a veces me critican a mí de radical. Pero, por ejemplo, justo antes de presentar, bueno, de la charlita que di allí sobre el libro y demás y tal, escuché allí una obra, no sé cómo se llamaba, el último asesinato o el primer asesinato de Unamuno o algo así, como Unamuno metido a detective ahora. Y entonces, bueno, era un escritor muy reconocido. Y me veo con que, claro, en una novela tú hablas de Unamuno y pones a Unamuno como un detective y demás. Bueno, él alude efectivamente de que un porcentaje importante de lo que dice es real. El resto es fruto de la imaginación, de la ficción. Un historiador no puede hacer eso. Un historiador tiene que ser fiel a los documentos, a los hechos, a los acontecimientos. La fuente lo es todo. Pero ya sea una fuente oral, una fuente monumental, o obviamente la fuente escrita, ¿no? Yo creo que lo más interesante no es publicar mucho, sino que sea algo que ilustre y que rellene los vacíos. Por ejemplo, yo durante muchísimo tiempo desconocía a Unamuno en profundidad. Es importante. ¿Y por qué es importante? ¿Y qué hizo? ¿Y por qué vino? ¿Y de qué manera se lo tomó? Y ese puede ser uno de los gérmenes. Igual que la historia del centenario del Cabildo de Fuerteventura, que durante 10 años pues ha estado en una gaveta por ahí, danzando. Porque desde el año 13 hasta ahora, del año 14, cuando yo acabé esa investigación, ¿dónde está el libro? Pero este libro es muy importante. Muy importante. Tienes un libro sobre el Cabildo que está terminado pero sin publicar. Sí, este año supuestamente ya por fin le han dado licitación, porque en el año 14 iba a salir, se perdió el dinero, desapareció, no sé. Pero bueno, la cuestión no es esa del libro, de la tardanza. ¿Y de qué va? Pues son los 100 años del Cabildo. En verdad es una primera entrega en 2 volúmenes, otros 1000 y pico folios. Sobre las actas, pasado en las actas. Sobre las actas no, sobre las actas hay más cosas. Es la vida del Cabildo de Fuerteventura del año 13 hasta el año 75. Pero en verdad arranca antes, con todo el proceso que dio lugar a la creación de los cabildos actuales, los 4 padres, no el padre, sino los 4 padres de los cabildos, porque hablamos de 4 padres, aunque la figura de Manuel Velázquez Cabrera fuera para mí, y mejor, qué orgullo, siendo más obrero, la figura vital, la esencial, pero hay otros 3 padres también. Ahí también en ese libro. Pero claro, ¿ese libro de qué parte? Fue una propuesta mía además, de presentar al Cabildo, de hacer la historia del Cabildo. Y cuando vi lo que me encontré, cambié completamente el chip. Si yo iba a hacer una historia del Cabildo, pues era una historia del Cabildo en 150 páginas. Todo el mundo lo lee. Y de las 150 páginas, haber puesto 70 páginas de fotos. Pero no hubiera sido coherente con mi labor o con mi creencia personal de que ya cuando estudio un aspecto, lo trato hasta en la mayor profundidad, lo que se llama, o yo quiero denominar, igual que Hitler y otros han hablado de la guerra total, la historia total, de intentar coger y buscar hasta el fleco más pequeño, ya sin volverse loco del rizo, ¿no? Pero las actas son parte importante, pero no solo las actas, sino testimonios orales, prensa
y muchos otros aspectos que me han llevado a ver los boletines oficiales del Estado, de la provincia y prensa nacional también, y proyectos y cosas que, o los archivos de puertos nacionales y demás y tal. Muchas cosas, no solo las actas, porque a través de esa excusa de ser historia del Cabildo, completé una de las grandes lagunas, que es la historia de Fuerteventura en el siglo XX, que es en la que tú y yo nacimos, y buena parte de los majareros que estamos por aquí hemos nacido, y que desconocemos, porque no había prensa, y ese era uno de los grandes vacíos, no tener prensa, aun cuando parte de la historia estaban las memorias y los documentos oficiales. ¿Está en el libro del Cabildo o es otra publicación que te No, está en el libro del Cabildo. Lo que pasa es que al hilo, siguiendo el eje conductor, que es la historia del Cabildo de Fuerteventura, lo he desdoblado y he hecho una historia de Fuerteventura en el siglo XX. Siempre al hilo de la historia del Cabildo, que era el centro, pero intenté aprovechar esa publicación para ahondar mucho más en qué ocurrió en Fuerteventura en los años 10 y en los años 20 y en los años 30. Y así han aparecido cosas, por ejemplo, en el Fondo de Orden Público del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, en cajas que nadie había consultado desde que se creó ese depósito en el año 36. Fíjense ustedes, durante 88 años soy yo el que ha ido a las cajas esas y le han puesto la asignatura porque yo lo consulté. Antes era amasijo. ¿Y qué hay ahí? Cajas, papeles sueltos. Y he encontrado, por ejemplo, la guerra, el alzamiento militar de Franco, por ejemplo, Fuerteventura, fue todo pacífico, fue tal. Otro desconocimiento más. Y dice, es que como fue pacífico, pues no. Aquí el delegado del gobierno en su momento estuvo rodeado de 600 hombres armados con palos para resistir el gobierno republicano de Fuerteventura frente al alzamiento franquista. Pero así un montón de cosas que se desconocen. Wow. Y cada vez que voy a un archivo encuentro cosas nuevas. Y cada vez que vuelvo a leer le das una nueva interpretación. O por ejemplo, la historia te dicen, hay libros por ahí, es que ni pisan Fuerteventura para investigar. Y es lamentable. Es lamentable, porque con preguntarle a cualquier vecino mayor lo sabría. Hay un libro, por ejemplo, como de botón, demuestra un botón. La historia del cine en Canarias. Y te hablan de Fuerteventura. Y te hablan del cine Marga. Como si no hubiera cines anteriores. El de Gran Tarajal, por ejemplo, que hubo 2. O el cine El Ideal, aquí en Puerto de Cabras, en los años 40. Y así montones, o de la industria salera, o de lo que se comerciaba en Fuerteventura, o cuáles eran los grandes empresarios de aquella época. Entonces, en ese libro, aunque es la historia del Cabildo, se intenta también ahondar, profundizar en múltiples aspectos, desde la agricultura, la ganadería, la pesca, la educación, la industria, las nuevas tecnologías, el mundo del ejército, las primeras repoblaciones forestales de la isla, lo que son los puertos, lo que fue la migración, pero así muchísimos aspectos que hasta ahora, bueno, alguien podía haber tratado de un modo suelto y que ahora tienen unidad en ese libro magnífico, de 1200 páginas, creo recordar, o casi 1200 páginas. Y esos son los 2 primeros volúmenes, porque después queda ver del año 75 hasta el 2013, que es cuando se conmemora el centenario. O si quieren que siga hasta 2023, no. que esa es otra. Lo que puedo decir sobre esto que me estás contando es que yo creo que comparto contigo esa curiosidad, ¿no? Ese afán de saber, ¿no? Que es al final lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. Sí, claro. En el caso tuyo tienes que hacer investigaciones mucho más largas y nosotros tenemos que cumplir con la actualidad y producir diariamente o semanalmente o como mucho mensualmente, ¿no? Claro, por ejemplo, de esta conversación que hemos tenido durante más de una hora, yo puedo sacar fácilmente 12 artículos distintos, interesantes, y cada uno con su tema. Y además, a mí me pasa mucho, Carmelo, te lo confieso, que también, cuando llego a un sitio digo, óchale, ¿y esto por qué? ¿Y cuál es el origen de esto? Y al final, bueno, si te pones a investigar, llegas hasta el Paleolítico, porque todo tiene un motivo en la historia, ¿no? Todo tiene un origen, pero claro, o por ejemplo, con el asunto del Cabildo, lo mismo, te estoy escuchando y ya se me enciende la bombilla de tengo ganas de verlo y de enterarme de esas cosas porque tenemos esa curiosidad, ¿no? Así que ese libro, hombre, es obra mía, pero es de lo más interesante que se ha sacado en Fuerteventura acerca de su historia. Primero, porque es del siglo XX, que es el que nos ha tocado. Y en segundo lugar, porque es de la primera institución insular, que es la que buena parte de responsabilidad ha tenido de llevar a Fuerteventura a las cotas de bienestar que tenemos hoy en día. Con aquellas cosas, ¿no? Con aquellos peros de que, bueno, siempre falla algo.
por ejemplo, la cuestión del agua, o podemos estar mejor en algunos aspectos. Pero si miráramos hiciéramos un ejercicio de retrospectiva, de mirar dónde estábamos hace 60 años o 55, que no teníamos ni agua corriente, no digo no había potabilizadora. Yo siempre lo digo eso. Es que imagínense, o no había carretera Jandía, que se concluyó a principios de los años 80, carretera con firme, con asfalto. Cuidado, a veces no hacemos esa valoración. Este libro significa, yo creo, es un símbolo, más que un libro, es un símbolo de la reivindicación del pueblo majorero por mejorar, por luchar contra la marcha de los majoreros a buscarse mejor vida a otros lugares. Y en eso el Cabildo, sobre todo en las últimas décadas, tuvo mucho que ver, porque el Cabildo de Fuerteventura, fíjense ustedes, pero sí es hablar de otra historia, no tenía un presupuesto muchísimo inferior al de La Gomera, hasta avanzados los años 60. Fíjense ustedes, con lo pequeño que es La Gomera, la poca población que tenía, pero obviamente tenía unos presupuestos, hombre, basados en el plátano, que fue una virtud, ¿no? Aquella producción que Fuerteventura se quedó con el tomate y que no nos va tanto tampoco. Pues la verdad que deseando saber, simplemente, ¿cuándo crees que podemos dame una ficha rápido? ¿Cuándo crees que podemos verlo? verlo? El consejero me dijo que antes de final de año podría estar en la calle, pero estamos a los pliegos, la licitación ya está prácticamente concluida. Bien. Y nos falta el saluda de la presidenta Lola. Bueno. Y eso es importante. Vamos a ver si lo conseguimos de aquí a acabe el año, tener en la calle y hacer una presentación digna, a la altura del libro y a la altura de la institución. Pues deseando ver ese libro del siglo XX sobre el Cabildo y sobre la propia historia de Fuerteventura, pero hoy nos despedimos con con el Marqués de Cortina, don Miguel de Unamuno, don Rodrigo Soriano, a 100 años de su destierro. Esta es una edición especial por el centenario de Unamuno, muy interesante, estoy deseando leerlo. Habíamos comentado al principio, está en Tagoror y en la librería de Gran Tarajal. Tuareg en Gran Tarajal también. En Tuareg en Gran Tarajal, y bueno, me lo tendré que leer y seguramente de aquí, Carmelo, algún día te pediré alguna fotito y hacemos algún artículo porque yo creo que está interesante y también darle esa parte divulgativa de que se conozcan pues esos detallitos, esas cositas a través de la prensa también. Efectivamente, escribir por escribir, investigar por investigar, para mí no tiene sentido si después no se divulga, ya sea en la radio, en la tele, en la prensa, que suele llegar muy bien, o cuando no, y merece la ocasión, con un buen libro, esperando que después la gente pues lo deguste. Bueno, y también a través de este podcast, este vídeo que se difundirá y que yo creo que no hay nada que despreciar. Hay veces que hay entrevistas que sobra tiempo, que falta tiempo. Hemos estado bastante, pero creo que todo lo que hemos hablado tiene un interés para cualquiera que le interese mínimamente lo que es la isla de Fuerteventura. Carmelo Torres, historiador, doctor en historia, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Jané, y a todos los que nos ven y nos oyen también. Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Adiós, Carmelo, un saludo. Y nos despedimos en este episodio de Fuerteventura Digital y volveremos con más información que esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias.